los queremos invitar a nuestro diplomado que estamos haciendo en alianza con la UPB este año, un diplomado que viene ya en una 11ª, 12ª corte, muy interesante, con profesores de altísima calidad, y es un programa muy enfocado pues en los temas hoy en día de SARLAF 4.0, de SACRILAF, enfocado pues a los equipos de cumplimiento y a los auditores, así que están cordialmente invitados para ustedes y para sus equipos. Adelante, Tete. Y por último les voy a presentar muy rápidamente a las dos personas que nos van a acompañar hoy. Estefanía Moreno, como les dije, nuestra gerente de operaciones AML Analítica, ingeniera financiera, especialista en riesgos financieros con experiencia en el sector financiero real y manejo de la regulación vigente y metodología de administración de riesgo. Tiene experiencia laboral en más de 10 años en gestión de riesgos, una persona con mucho conocimiento, quien espero que los aporte mucho pues en el ejercicio del día de hoy. Bienvenida, Estefanía. Y aquí pues en pantalla conmigo, José Luis Sierra, ingeniero informático por experiencia y conocimiento, liderando e implementando proyectos de analítica y AML, habilidades y experiencia laboral relacionada en la implementación de sistemas de gestión de riesgo, lavado de activos y financiación del terrorismo, y análisis de evaluación de necesidades tecnológicas para el desarrollo de las capacidades analíticas en temas de compliance. También una persona con mucho conocimiento, muy curtido en implementaciones, y que todo esta experiencia que tiene el equipo que hoy nos va a acompañar está trasladada pues a un poco a lo que les vamos a mostrar el día de hoy. Así que un gusto, un placer nuevamente. José, Estefanía, bienvenidos, y el micrófono es de ustedes. Al final recuerden que pueden ir haciendo preguntas por los canales a través de este webinar, por los canales tradicionales, en el caso mío al WhatsApp y a los demás canales que ustedes conocen que tenemos. Así que adelante y buen día para todos. Muchas gracias. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Nos faltó hacer la última cuña de que se unan a nuestra comunidad en LinkedIn, que es una comunidad en donde estamos frecuentemente publicando conocimiento acerca pues, de todo este tema que si estamos acá en este webinar es porque nos apasiona. Bueno, entonces, como les decía ahorita Juan Felipe, pues el objetivo de este webinar es hablar un poquito acerca de la visión que nosotros tenemos desde el proceso de KYC. ¿Cierto? KYC, pues para los que no saben, es Know Your Customer, por el conocimiento del cliente, o en general pues el conocimiento de las contrapartes, que finalmente pues para nadie es un secreto que es una parte fundamental dentro del sistema de administración de riesgo, ¿cierto? Independiente pues de que seamos vigilados por la superintendencia financiera, la superintendencia de sociedades o cualquier superintendencia en donde normativamente tengamos que implementar un sistema de administración de riesgo, o que por buenas prácticas de la entidad en la que estamos trabajando pues se haga. Digamos que ese proceso en donde yo conozco con quién estoy teniendo relaciones contractuales es parte fundamental del sistema de administración de riesgo, ¿cierto? Pues, ¿por qué? Pues porque finalmente desde ahí arranca el proceso de control que hacemos y el poder tener un adecuado conocimiento de esas contrapartes desde todos los frentes, ¿cierto? En auditoría pues lo llaman las líneas de defensa, ¿cierto? Desde todas las líneas de defensa pues me va a permitir a mí como entidad estar tranquilo y poder tener de alguna manera mapeados pues todos los riesgos sobre los cuales o a los cuales la entidad puede estar expuesta. Aquí pues 5 puntos muy resumidos de cómo prevenir el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y en general los riesgos asociados a temas de delitos por lavado de activos o financiación del terrorismo. Pues uno es recolectar información sobre el cliente, y aquí digamos estamos utilizando cliente como concepto genérico de contraparte. Recolectar información sobre las contrapartes o con las cuales vamos a tener relación. Ese recolectar información digamos se puede hacer en diferentes vías. Tenemos procesos todavía, seguimos teniendo, eso no quiere decir que esté mal, ¿cierto? Todavía seguimos teniendo procesos que son manuales, desde la vinculación, el onboarding
o actualización de las contrapartes. En la medida en que los procesos tiendan más hacia hacer procesos digitales o procesos automatizados, pues entre comillas va a ser mucho más sencilla el proceso como tal de conocimiento de las contrapartes, y además de que va a ser más sencilla, pues probablemente va a ser mucho más eficiente. Entonces, el poder garantizar un adecuado proceso de recolección de información, ¿cierto? De obtención de información, no necesariamente a nivel de, o en el sentido de que yo le tenga que pedir toda la información a esa contraparte, sino que existe información pública e información de alguna manera que los buros de información también nos pueden proveer, pues nos va a facilitar esa labor, ¿cierto? Al final, entre más información, y aquí voy a utilizar un apelativo, de calidad podamos tener de esas contrapartes sobre las cuales vamos a entablar una relación contractual o con la cual queremos actualizar su información, pues va a ser mucho más sencilla la labor. Identificar obviamente los posibles riesgos del EAFT, ¿cierto? Que pueda llegar a generarnos el establecer esa relación contractual con dicha contraparte, pues porque digamos que para nadie es un secreto que no todos los clientes tienen el mismo potencial de generar riesgos a la entidad. No es lo mismo un cliente persona natural que un cliente persona jurídica, o un nacional que un extranjero, o etcétera, etcétera, pues dependiendo de la relación que vayamos a tener con dicha contraparte. Evaluar las posibles señales de alerta tempranas, ¿cierto? Y cuando hablamos de posibles señales de alerta temprana, no son necesariamente o no son únicamente en temas asociados a validarlos en listas o fuentes de información, sino pues también desde esa documentación que el cliente nos está entregando en el proceso de vinculación o en el proceso de actualización, poder identificar señales de alerta que nos dicen, venga, aquí hay algo que probablemente no está bien, o que nos está generando cierto ruido en el proceso de conocimiento de la contraparte, ¿cierto? Desde la información financiera, desde la información asociada a su lugar de residencia, desde lo que me dice el cliente que hace, desde esa salud probablemente financiera que puede tener el cliente. Utilizar sistemas de información, es decir, apoyarnos de la tecnología que puede tener la entidad para poder ejecutar un adecuado proceso. Y un punto muy importante, y es promover una cultura de riesgo. ¿En qué sentido promover una cultura de riesgo? Desde todos los frentes que de alguna manera intervienen en el proceso de vinculación o actualización de las contrapartes, pues poder tener un adecuado conocimiento, ¿cierto? Y poder tener una adecuada capacitación de todas esas personas que de alguna manera intervienen en el proceso, pues para que estén alertas y puedan identificar de manera adecuada las posibles señales de alerta que se pueden presentar al momento de hacer una vinculación con una contraparte. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros hemos visto que actualmente las entidades de manera general están presentando en los procesos de KYC, ¿cierto? En los procesos de conocimiento de las contrapartes? Uno es obviamente el tema asociado a costos y recursos. A nivel de implementación y mantenimiento de los procedimientos de conocimiento de las contrapartes, pues es indiscutible que todos los procesos de alguna manera siempre están buscando incrementar su eficiencia, incrementar su efectividad, y aquí pues vemos que, o hemos visto en diferentes ejercicios que hemos hecho, que el tema de recursos, ¿cierto? El tema de costos, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de rotación de personal, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de estandarización de criterio, es un desafío que tienen hoy las organizaciones, ¿cierto? Cuando la organización, ¿cierto? La entidad en la cual estamos trabajando implementa un proceso de conocimiento de la contraparte, pues depende normalmente de personas que ejecuten ese proceso. Y hemos visto que muchas veces temas asociados a rotación de personal, temas asociados a ausentismo, temas asociados a capacitación del personal incide directamente en el costo asociado a la vinculación de la contraparte.
En términos generales, muchas veces se ven las áreas de compliance, ¿cierto? Las áreas de cumplimiento como áreas de gasto, ¿cierto? Áreas que de alguna manera no siempre es tan perceptible o tan tangible el valor que le generan a la organización, ¿cierto? En términos de retorno sobre la inversión. Y aquí hay un reto también, o un desafío también importante para las áreas de compliance, y es poder demostrar y poder mostrar, más que demostrar, es mostrar que efectivamente es ¿cierto? Desde el proceso de sostenibilidad de la compañía, ¿cierto? A nivel de poder garantizar que efectivamente estamos haciendo negocios responsables y seguros, y que digamos, este proceso es de alguna manera pilar importante dentro del sistema. El incluir nueva tecnología, ¿cierto? Pues necesariamente estará asociada a recursos, ¿cierto? A recursos no solamente tecnológicos, sino pues también recursos financieros, que de alguna manera el reto está en, venga, ¿cómo podemos demostrar que el incluir nueva tecnología nos puede mejorar la eficiencia y no necesariamente siempre se verá traducido en un mayor gasto para la entidad? Hay un desafío, es el cumplimiento normativo, ¿cierto? Las normas normalmente están evolucionando, las normas normalmente están cambiando. Un poquito más alto, pues que ponga en línea a todas las jurisdicciones. Colombia, ¿cierto? Digamos que las personas pues que trabajan con entidades con presencia regional, pues Colombia siempre ha sido un referente en cuanto a estos temas, y el reto es cómo nivelar, ¿cierto? Nivelar las jurisdicciones, nivelar los países, pues para que todas tengan un estándar alto en los procesos de conocimiento de la contraparte. Otro de los desafíos está en los temas de escalabilidad, pues las entidades crecen y los volúmenes crecen y crecen día a día, ¿cierto? Y cuando yo estoy vinculando una contraparte, entonces antes solamente, digamos, tenía la obligatoriedad de conocer pues esa contraparte sobre la que estoy vinculando, pero ya entonces quiénes son los beneficiarios finales de esa contraparte, y los volúmenes empiezan a crecer, y entonces vinculo a una persona jurídica y tengo que conocer no solamente la razón social, sino la junta directiva, los accionistas, los socios, el revisor fiscal, y al final el beneficiario final de esos recursos. Entonces, en la medida en que las entidades crecen, también los procesos y los volúmenes sobre todo crecen, y está el reto o el desafío de, venga, ¿cómo hago que ese crecimiento y que este proceso que yo tengo implementado pues sea escalable? Y resulta de alguna manera simple, o la respuesta podría llegar a ser simple, y es, venga, ¿cómo hacemos para apalancarnos en la tecnología para que estos procesos sean escalables y que no necesariamente impliquen un crecimiento lineal en temas asociados a inversión? Hay un desafío importante, y es el uso de tecnología y datos obsoletos. Pues para nadie es un secreto que muchas organizaciones tienen ese gran reto sobre todo cuando hay fusiones, adquisiciones, cuando son entidades con un recorrido grande pues a nivel histórico, en que empezamos a utilizar sistemas legados, en que no tengo la información de los clientes en un único sistema, sino que la tengo regada pues por diferentes canales o por diferentes productos, y en donde no necesariamente es fácil digamos consultar o ir a consolidar la información. Entonces hay un desafío y un reto bien importante desde el punto de vista técnico, y es cómo hacer para poder tener una única verdad del dato, ¿cierto? A nivel
dónde está la información actualizada de los clientes si tengo diferentes sistemas que están gestionando la información de los clientes. Y no crean que este desafío no se ve únicamente en grandes entidades, sino que en general es un reto que tenemos todos a nivel organizacional, y es la administración adecuada o el gobierno adecuado de la información para poder garantizar que efectivamente contamos con información no solamente actualizada, sino información de calidad, información consistente, información veraz. Gestión de datos y privacidad, pues con los temas pues asociados a habeas data y demás, pues el tema de poder garantizar la privacidad de los datos personales, que los datos de los clientes o contrapartes solamente los puedan acceder quienes efectivamente tengan que realizar una labor frente a este tema. Un reto que para mí es muy importante es la experiencia de la contraparte, ¿cierto? Nada más tedioso que realizar un proceso de vinculación en donde yo tengo que diligenciar formatos y pedir y adjuntar anexos y soportes y demás, pues es digamos un reto que tienen las organizaciones, como simplificar, ¿cierto? Y no desde una mirada simplista, sino desde una mirada mucho más eficiente, ¿cierto? Cómo simplificar los procesos de vinculación y cómo apoyarnos en tecnología para que este proceso sea mucho más amigable, si podemos utilizar la expresión, con el cliente. Coordinación internacional, pues digamos ya hablamos un poquito de este reto a nivel de las entidades o las compañías que tienen presencia pues internacional o regional, en donde el objetivo es, o el reto está en alinear normatividades, ¿cierto? Alinear criterios y alinear estándares. Y un tema bien interesante, y es cómo estar a la vanguardia, ¿cierto? Cómo estar siempre actualizados en cuanto a la evolución de las amenazas. Los delincuentes siempre van a estar migrando su forma de actuar, y en esa misma medida pues tenemos que ir evolucionando pues también nuestros controles y nuestros sistemas. Dale. Yo voy a resumir, pasar un poquito rápido para darle la palabra a Esteban. Ya hemos hablado de algunos, desinformación, ciertos sistemas legados, sistemas espejos, sistemas en algunos casos obsoletos, diferentes sistemas en los que administro la información de los clientes o de las contrapartes. El reto asociado a cómo le pido la menor información directamente a la contraparte y cómo utilizo información que probablemente sea pública o externa para poder tener un proceso mucho más eficiente. Cómo me apalanco de la tecnología para poder robustecer mi proceso y para poder sobre todo llegar a un punto que creo que está en el siguiente slide, que es tener trazabilidad del proceso. Trazabilidad del proceso, que yo pueda llevar registro de todas las actividades que realizo dentro del proceso y cómo puedo empezar a medir el mismo proceso y a poder tener indicadores no solamente de calidad, de eficiencia, de efectividad, de tiempos, de costos, ¿cierto? Y poder empezar a medir ese proceso y buscar siempre rentabilizarlo. Seguimiento a las contrapartes y monitoreo continuo de las contrapartes. No es solamente verificar y validar a la contraparte y sus relacionados en listas en el momento en que hago una vinculación, sino es estar en un constante y periódico monitoreo de las contrapartes, ¿cierto? A nivel de poder identificar aquellos cambios que tienen desde la información, ¿cierto? Y poder identificar aquellos posibles riesgos a los que estoy expuesto al tener relación contractual con las contrapartes. Entonces existen diferentes, pues, o estamos visualizando diferentes retos, diferentes desafíos que hoy tienen las organizaciones en materia de conocimiento de las contrapartes, que esperamos que dentro del proceso de KYC, ¿cierto? Y sobre todo acuñando un término de KYCC, ¿cierto? Know Your Customer continuo, pues podamos apoyar a las entidades en esta labor que tienen de poder
tener, digamos, un proceso robusto y un proceso eficiente a la hora de conocer a sus contrapartes. Perfecto, José, muchísimas gracias por esa ampliación. Yo les voy a ir contando y continuar contando cómo desde Stradata estamos viendo todos esos desafíos y esos retos a los que continuamente nos vemos expuestos dentro de la gestión de las áreas de cumplimiento. Algunos de ellos no son retos nuevos ni son desafíos, son retos que continuamente nos estamos, digamos, enfrentando de nuestra labor, y que para eso, de aquí en adelante, desde Stradata les vamos a proponer una solución frente a la cual podemos mejorar esa experiencia, esa trazabilidad, enfrentar todos esos desafíos y retos que nos mencionaban hacia un momento, y que, digamos, esta solución también la podemos acotar a nuestros procesos internos. O sea, no es una solución general, sino que queremos brindarles soluciones que finalmente cada uno pueda llevar. Y frente a eso, digamos que parte de lo que estamos acá analizando también viene esas mejores prácticas que nos brindan entidades como son el GAFI, en la cual dentro de sus 48 recomendaciones al día de hoy siguen incluyendo pues algunos temas que son relevantes y que van a ser algunas premisas para darle paso a esa solución. ¿Cuáles son esas premisas? Primero, revisar que nuestros procesos de conocimiento del cliente a hoy deben de pasar de una experiencia y de un proceso tradicional en el cual estamos evaluando de una misma manera a todos nuestros clientes, para pasar y darle un enfoque basado en riesgos. Este enfoque basado en riesgos no solamente nos va a permitir ser más eficientes, encontrar e identificar los riesgos que tenemos y aplicar procesos específicos para los mismos, sino que también nos va efectivamente a garantizar que nosotros tengamos procedimientos acordes con el riesgo que estamos o con la exposición que estamos asumiendo. Entonces, dándole paso como a estas recomendaciones y desafíos, vamos a ver cuál es la propuesta que frente a eso les tenemos. Entonces, yo aquí está de una manera general, ya les voy a dar, digamos, aquí vamos a verlo de una manera más detallada. José me confirma si lo estamos viendo correctamente el flujo, por favor. Sí, Esteban. Listo, perfecto. Entonces, vamos a pararnos en el escenario que comentábamos. ¿Cómo vamos a enfrentar y cómo desde Stradata nosotros proponemos enfrentar esos desafíos y retos que tenemos al día de hoy? Este flujo puede tener muchos cambios. Podemos incluir procesos manuales, podemos incluir a otros tipos de automatizaciones, pero el concepto que aquí les podemos proponer es cómo finalmente desde Stradata nosotros estamos viendo que las entidades pueden abordar esos desafíos que tiene hoy, desafíos de recursos, desafíos tecnológicos, desafíos de ser más eficiente y desafíos de tener una continua evolución frente a los sistemas. Y para eso nos vamos a parar finalmente vamos a hacer un proceso de conocimiento del cliente. Vamos a iniciar nuestro proceso de conocimiento. Aquí va a seguir el ejemplo con un proceso de conocimiento de un cliente, pero lo podemos llevar a cada una de nuestras entidades. Vamos a conocerlos, y el primer paso tradicional que al día de hoy tenemos un formulario que al día de hoy, incluso nos vamos a las normatividades actuales, ya no exige una serie de campos mínimos, sino que finalmente lo podemos ir acotando frente a esos procesos. ¿Cuál es esa primera propuesta? Es que esos formularios, podemos tener un formulario, que este formulario puede ser manual, aquí dentro de nuestra premisa sea un formulario para que tenga una experiencia virtual el cliente, un formulario digital en el cual por medio de nuestro BPO, donde hay personas o dentro de nuestra tecnología, le va a llegar un formulario con unas preguntas básicas, unas preguntas sencillas. Esas preguntas se les va a enviar a nuestro cliente, sea persona natural o persona jurídica que esté domiciliado en Colombia o en el exterior, en donde nos va a diligenciar una información básica, una información que nos va a nosotros permitir conocer finalmente cuál es ese riesgo al que nos exponemos. ¿Por medio de qué? Esa información básica que acá recibimos, la vamos a ir a someter frente a unas listas. De tal manera que si encontramos situaciones como las siguientes, pedimos la información de nuestro cliente que queremos conocer, y de entrada encontramos que alguno de ellos se encuentra en una lista vinculante, podemos desde ya ir tomando las decisiones si es efectivamente el cliente que queremos tener, antes de avanzar a pedirle un anexo, antes de avanzar a que él diligencie un formulario completo, antes de avanzar con un montón de procesos que al final lo que van a hacer es que hicimos un proceso completo cuando desde el inicio hoy podemos ir tomando una decisión.
o si nuestro cliente se encuentra fallecido, o si encontramos riesgos que hay sobre la suplantación, o si es una persona jurídica, cuál es la condición que tiene esa matrícula mercantil dentro del RUES. Podemos ir haciendo ciertas validaciones que van a ser unas alertas tempranas frente a las fuentes de información externa a la entidad que ya nos van indicando una situación de riesgo. Y adicionalmente, con esta información básica, podemos, por medio de un modelo analítico, calcular nuestro score o cuál es nuestro nivel de riesgo frente a esa contraparte. Entonces, si esa contraparte tiene, por ejemplo, entrada, identificamos que es un PEP, saber que sobre él ya tenemos que hacer una debida diligencia intensificada. O si por el contrario es una persona que le podemos ir y la podemos guiar por nuestro proceso de trámite simplificado, también desde ya hacerlo para que el de trámite simplificado no haga un proceso tradicional en el cual pidamos todos los documentos, sino hacer un proceso más sencillo. O manejar ciertos niveles, un nivel bajo para el de trámite simplificado, un nivel medio con ciertos documentos y un nivel alto que ya siga un proceso más robusto. Aquí es de entrada ir viendo cómo estamos nosotros enfocando nuestros recursos de cara al riesgo que exponemos. Incluso ir diferenciando desde acá qué tipo de persona, en el caso de las personas jurídicas, cuál es el riesgo que ellos nos exponen y frente a eso desplegar todos nuestros sistemas de conocimiento. Frente a eso, acá las preguntas que nos quedan a nosotros para resolver es finalmente que no todos los clientes se deben de vincular de la misma manera, no todos los clientes es necesario pedirles la misma información, que diligencien el mismo formulario, que sigan el mismo sistema tradicional, sino que desde acá ya podemos ir pensando en esas eficiencias que pueden tener nuestros procesos de cara finalmente al riesgo. No es Marcos, una decisión basada en la persona, sino en el riesgo que finalmente se va a ir desplegando sobre los demás. Ahora, Marcos, para grabarlo, de acuerdo con el riesgo, pues así como hicimos la otra vez, la posibilidad de continuar con nuestro proceso en el caso que no haya una alerta que ya desde ahí nos diga paremos, vamos a continuar ya con nuestro proceso, en donde incluso nuestra propuesta se pueden tener formularios, o sea, este es un formulario inicial, formularios más amplios con mayores campos o que se les exijan más documentos de acuerdo con este nivel de riesgo, en el cual aquí esta información o este requerimiento de información se va a basar en el nivel de riesgo del cliente. Para que esa experiencia del cliente, un cliente de bajo riesgo, la experiencia del cliente sea una experiencia más rápida, más ágil y los recursos que nosotros estamos desde acá también invirtiendo, tanto en personas como en tecnología, también permitan que al final la experiencia de nuestro cliente interno y nuestro cliente externo ya desde acá tenga una diferencia y tenga unas mejoras. Frente a eso, nos podemos desde acá apoyar desde Strata como habilitador, desde el conocimiento para la construcción de estos modelos analíticos y desde nuestras herramientas para las consultas en listas y adicionalmente cómo finalmente al incluir la tecnología dentro de estos frentes vamos a permitir también cumplir con ese desafío y ese reto que nos mencionaban hace un momento de la trazabilidad. Ahora, ya acá nuestro cliente empezó a diligenciar una información de acuerdo con el nivel de riesgo y él empezó también incluso a dejar unos anexos de acuerdo con ese nivel de riesgo, entendiendo que aquel cliente que sea de alto riesgo tendrá un formulario mucho más robusto, un formulario más completo, campos adicionales, anexos adicionales que soporten la información que hay dentro del formulario e incluso desde acá pensando en qué otro tipo de controles se requieren dentro de este proceso de vinculación para nuestros clientes. Hemos encontrado clientes que al día de hoy siguen haciendo el tema de visita domiciliaria, de confirmación de referencias telefónicas a todos sus clientes, por lo menos el tema de confirmación de referencias a todos sus clientes. Ya desde acá podemos ir pensando, ¿será necesario hacerlo a todos nuestros clientes o lo podemos delimitar para un grupo de ellos? Frente a esto está esa posibilidad enmarcada específicamente en también entender esa otra premisa que teníamos, es ¿cuál es mi riesgo? ¿Cuál es mi riesgo con mi contraparte? Y desde acá ya se puede solucionar es cuáles necesitan. Ahora bien, como les comentaba, esta información pues va a quedar dentro de una herramienta que va a ser esa herramienta que va a permitir esa trazabilidad con mis clientes y con mis clientes internos, porque al final acá también van a aparecer unas personas de la compañía que van a ser necesarias dentro del flujo. Finalmente, cuando ya el cliente, dependiendo del flujo en el que se vaya, un
para un cliente de bajo riesgo, para un cliente de medio riesgo o de alto, los niveles que se quieran incluir, ya lo que se va a obtener es una información y todos finalmente vamos a tener una información de nuestro cliente, una información básica, una información sociodemográfica, una información financiera, una información de unos anexos, en donde acá parte de esta propuesta que hacemos dentro de Stradata es también a las entidades permitirles tercerizar o acompañarse por medio de estos facilitadores para estas actividades que son operativas, administrativas, dándole la posibilidad de que ellos finalmente se concentren en lo que es su core de negocio, en lo que respectivamente hace su compañía, y estas otras actividades vistas desde una óptica de riesgo se puedan acompañar por medio de otros aspectos. Entonces, para eso nosotros proponemos abordar estos flujos por medio de unas mesas de personas en los que evalúen los diferentes aspectos que hay o objetivos que hay dentro de las mesas, y en esta primera mesa, en donde en el aspecto o en el punto que vamos es que el cliente diligenció una información, nos entregó unos anexos de acuerdo al riesgo y esos anexos los debemos y esa información las debemos de revisar. Pero no es solamente, y aquí debemos de pensar, para también que estos procesos vayan evolucionando, no es solamente darle una revisión, vigencia de Cámara de Comercio, cuál es el corte de información que nos regalaron para la información financiera, cuál es la vigencia de la certificación bancaria que solicitamos. No es simplemente una información de validar si el anexo existe y cumple con la vigencia, sino de ir a analizar otro tipo de información, porque acá la premisa que estamos también siguiendo es que estamos haciendo un proceso con un enfoque basado en riesgos, en donde por supuesto vamos a revisar que esa documentación cumpla con los parámetros legales que se requieren, sino que también vamos a ir a validar si sobre esa documentación efectivamente existen otro tipo de alertamientos tempranos. Cuando revisamos nuestra Cámara de Comercio, poder identificar que es más allá de lo que nos dice ese objeto social, cómo ese objeto social finalmente tiene congruencia con la actividad económica que nos reportó en el formulario o en los campos que previamente capturamos. Si esa actividad económica ellos la han cambiado, ¿qué tan amplio es el objeto social? ¿Qué nos está diciendo la información financiera más allá de que tenemos activo, pasivo, patrimonio, ingreso y egreso? ¿Cómo esa información financiera, si la comparamos con empresas del mismo sector, pueden tener cierto tipo de alertas para nosotros entrar a revisar? Cómo la información del RUT también, al compararlo con la información de la Cámara y la información del formulario, también nos está diciendo si hay cierto tipo de alertamiento. ¿Qué pasa cuando son empresas recién constituidas? ¿Será el mismo riesgo que sobre empresas o incluso entidades de un tamaño corporativo que ya llevan más de 15 años, 20 años en el mercado? ¿Cuál es el referenciamiento del mercado? Entonces, si empezamos a mirar estos anexos, que no los pedimos simplemente para cumplir con un estándar o un checklist, sino los pedimos porque hay una situación de riesgo, ¿qué me está diciendo el anexo? Porque la idea no es simplemente solicitar información por solicitarla y por cumplir con un requisito, sino esa información cómo me permite o cubrirme frente al riesgo y estar tranquilo y saber que esa exposición que tengo efectivamente es la que yo tengo prevista, o si existen otras situaciones de riesgo. Para eso son los anexos, y es desde acá, desde estas mesas de control, en donde le vamos a dar una vida adicional de cara al lado de activos, porque entendemos que esta información la solicitan entidades o la solicita el área contable para mirar ciertos temas, la solicita el área de operaciones para otros, pero cómo nosotros desde cumplimiento le vamos a dar vida y utilidad a esos anexos y a esa información. Esa mesa entonces va a ser, primero, lo que hablábamos de vigencia, en un segundo punto, validar alertas tempranas desde los anexos y documentos dependiendo del riesgo, y validar también lo que tiene que ver con las coincidencias en listas y en fuentes. Si bien aquí hicimos una primera validación, aquí esta validación las podemos hacer una validación que sea criterios rápidos, listas vinculantes, vamos a mirar situación que está en el RUES, parámetros automáticos que nos permitan en un momento inicial saber si efectivamente queremos asumir una exposición con ese cliente potencial. Acá ya vamos a hacer una consulta más amplia ya sobre las demás listas, que incluso las podemos de alguna manera categorizar de acuerdo con el nivel de riesgo, para acá someterlos sobre todo el resto de listados.
Hay listas que per se no nos van a decir o que nosotros, digamos, consideramos no son causales para uno catalogar un cliente de alto riesgo, lo podemos tener en monitoreo. Todas las listas nos están dando información diferente o incluso si tenemos información en prensa, en donde ahí la información de prensa lo que nos está hablando es sobre unos nombres, entonces hay otras condiciones, por lo cual esas situaciones de las diferentes fuentes, de las diferentes listas, se analizarían acá, se analizarían dentro de esta mesa de control para que esta mesa de control determine si efectivamente existe una situación respecto a la documentación en donde nos pueden presentar, vamos aquí a poner algunos casos, un cliente que dentro de su formulario él indicó que no era PEP, que él no era una persona expuesta políticamente, pero hacerle una validación en listas, porque eso no es una causal para uno decir no voy a continuar con mi proceso de vinculación, él sí se encuentra en una lista de PEPs. Desde acá pues hay un hallazgo frente a que el cliente necesita diligenciar un formulario y ya nos alza una alerta porque no declaró su condición de PEP. Adicionalmente, si se requieren o se identifican otras situaciones adicionales que requieran una verificación documental. Por otro lado, las mismas alertas que nos salen del screening de los clientes también necesitan de un análisis o de un descarte, que en el caso de que se active que hay un hit positivo, esa alerta deberá evaluarse con su respectivo detalle. O si el cliente es un PEP, o en el caso no solamente de los PEP, sino es un cliente de alto riesgo, perfecto, él cumplió, pero él me agregó los anexos. Ahora, ¿qué es lo adicional que ese cliente requiere o esos controles? Y las alertas tempranas que van saliendo desde los diferentes anexos, que frente a las cuales, como pueden ver, las únicas alertas no son las de un proceso de validación en listas. Podemos tener alertas en un proceso de vinculación desde diferentes fuentes y en un proceso de actualización le podemos aquí incluir todo ese componente que nos mencionaba José, de el continuo, de hacer un conocimiento del cliente continuo, en el cual acá nos daría paso a otro rombo de información de alertas transaccionales. Incluso esas alertas las podemos unir con la matriz. Entonces, finalmente, en esta columna vamos a encontrar todos esos posibles alertamientos que, como ven, van más allá simplemente de un tema de listas, en el cual puede ir creciendo dependiendo si estamos en una vinculación o en una actualización. Ahora, una vez tenemos ya esta mesa identificó, tenemos todos los documentos, los validamos todas las alertas posibles de acuerdo con el proceso, va a identificar si finalmente nuestro cliente que se está vinculando tiene una alerta independiente de la fuente que la genere o no tiene una alerta. En el caso de que no tenga una alerta, es más sencillo. Continuamos nuestro proceso, le notificamos a nuestro cliente o a nuestro comercial o las personas respectivas, almacenamos la información en la carpeta correspondiente o vamos y poblamos en el core y hacemos la creación del cliente con su información. O sea, le vamos a dar paso dependiendo de cómo estemos nuestra compañía, carpeta cliente, pero va a quedar ahí la información completa del cliente y ya nuestro proceso finalizó. Entonces, un cliente sin alertas es un proceso transparente que finalice de una manera más rápida. Ahora, sí tenemos una alerta que se activó por uno o varias de estas situaciones. Ya esto va a activar una condición diferente. Porque acá que podemos tener clientes que empezaron con una condición de bajo riesgo o incluso después de vincularse, actualizarse, esa condición cambió. Que vamos a pasar a una mesa más detallada. Una mesa que es de strata, proponemos, que la llamamos aquí de vía diligencia ampliada, o una mesa de conocimiento intensificado, que ya va no solamente a decir si tiene una alerta, sino cuál es el riesgo con esa alerta. Porque nosotros podemos tener una alerta, como los que ha pasado, tenemos sí una alerta de un cliente que aparece en una noticia por un delito fuente, pero eso en una etapa de investigación. Es una condición muy diferente sobre un cliente que ya tiene una sentencia y una condena. Esas situaciones las revisamos acá. O si tenemos una alerta desde la información, ¿cómo la vamos desde acá a evaluar? O desde la información financiera. Entonces, esta mesa, lo que se propone es que finalmente le haga un zoom a la alerta, de cara a tener presentes mis riesgos incluso vienen desde mi matriz, y concatenar este proceso con finalmente las etapas de mi sistema, que finalmente va a haber esa articulación para ya entrar y detallar esos riesgos que existen, cuál es la alerta, describir y hacer un informe. Esta es mi debida diligencia para el momento en que ya finalmente decida continuar o no continuar. Acá me quedó el soporte y finalmente el por qué lo hice. Cuáles fueron
riesgos y si mis riesgos se mitigaban o cuál fue mi exposición, y finalmente darle paso al siguiente. Entonces, esta mesa va a detallar y va a tener una visual 360 del cliente y del riesgo que nos exponemos para finalmente dar una recomendación. Esa, digamos, recomendación la enmarcamos dentro de 2 puntos, ya sea que a nuestra propuesta es que si es un cliente que de entrada nos da de alto riesgo, ya él tiene una situación de riesgo diferente por su actividad económica, por su jurisdicción, por CEPEP, en donde las normas y los estándares del GAFI ya de entrada nos dicen, son un cliente con una condición de riesgo que requieren un debido conocimiento intensificado, que requieren pasar por esta mesa y que requieren que también esa aprobación venga de una persona de un nivel de jerarquía superior. Entonces, estos clientes, ya esta persona de aprobación de jerarquía superior va a contar con los insumos para finalmente poder tomar su decisión. Entonces, acá nos entrarían los PEP, las demás personas que finalmente fueron catalogadas desde el inicio de alto riesgo, en donde haríamos todas, y acá se haría todo este detalle para que esta jerarquía pueda finalmente decidir qué es lo que va a pasar a prueba, da un concepto favorable o da un concepto desfavorable sobre el cliente. De manera similar, va a ser sobre aquellos que tienen alertas. Esos que tienen alertas ya tienen una condición diferente. Ya hay unas banderas rojas, ya hay unas señales de alerta que deben de evaluarse. Esta mesa también puede entrar a decir si existe una condición, pero esa condición finalmente, como lo sabemos en el riesgo de lavado de activos no se anula, no va a quedar en cero, siempre va a haber una exposición. Es un riesgo que mitigamos y es que es un riesgo de impacto. Pero en el caso de que podamos mitigar que el impacto sea bajo, esta mesa también puede decir, le damos un concepto favorable, continuemos con el proceso, porque entendemos los riesgos y los riesgos tienen un control, están mitigados, podemos continuar, o por el contrario, damos nuestro concepto de que este tipo también de aprobaciones lleguen a esta jerarquía. Finalmente, a esta persona de jerarquía superior, lo que se propone es que no todos los clientes deben pasar por ahí. Aquí estamos indicando que hay una situación de riesgo, finalmente que él debe de aprobar, ya sea para que dé un concepto favorable y continuemos con nuestro proceso, hagamos las notificaciones respectivas, o para si él da un concepto desfavorable, hacer esta, pues digamos acá ponemos el reporte de operación sospechosa, que también nos llama la norma de operaciones intentadas, que un cliente se intentó vincular, pero que finalmente él ya tome las decisiones. Si ustedes acá ya tienen un comité, si digamos que acá pueden haber unas instancias adicionales que pueden tener cada compañía, pero lo que da es que finalmente sobre esas condiciones de riesgo exista una visual diferente. ¿Qué va a pasar? Todo este proceso, todas estas aprobaciones finalmente van a quedar como facilitador la tecnología. Será difícil escalar, será más complejo empezar a diferenciar si no nos apoyamos de tecnología para diferenciar nuestros clientes, para seguir nuestros flujos y para hacer que esa experiencia finalmente, digamos, al final nos lleve a un punto de parar nuestra vinculación o de cerrar exitosamente nuestra vinculación, pero que él finalmente va a ser el habilitador, viendo la tecnología como un habilitador para finalmente este concepto de riesgo. No se propone como ven, un flujo tradicional, sino un flujo basado en los riesgos que se exponen. Digamos que esas de manera acá simplificada, este flujo se le pueden poner diferentes puntos como la entrada de la información. Es que tenemos un formulario manual, como los decía José, no está mal, tenemos un formulario manual, pero aún así estos pasos que se continúan en adelante, sí los podemos hacer por medio de la tecnología. Este formulario manual lo debemos de capturar. Esos anexos los debemos de analizar, en donde ahí ya sí esa persona la captura, la haría una persona, pero el proceso sí puede continuar por medio de la tecnología. Ya si el formulario es digital, la experiencia será diferente y lo que mejoraremos es nuestra experiencia del cliente, pero como pueden ver, sí está presente en los diferentes puntos el uso de estos conceptos. Digamos que hasta acá llegaría esta explicación del flujo. Yo creo que nos quedan como 5 minutos para que Juanfe y José pasemos a las preguntas que puedan tener sobre el flujo, sobre los desafíos o sobre los retos que hasta ahora hemos expuesto. Gracias, Estefano. Están haciendo en este momento, bueno, hace algún momentico, pero pues para no interrumpir, nos hacen una pregunta. Dicen, ¿me puedes aclarar si la propuesta que ustedes hacen o proponen es tener un formulario simple antes de las consultas en listas
y completar la información en base al riesgo calculado? Si es así, ¿cómo determinar qué datos debo tomar en esta primera etapa? Sí, esa es una propuesta muy encaminada a mejorar la experiencia del cliente y sobre todo a hacer esos análisis respecto a la eficiencia de los recursos que vamos a invertir. O sea, es centrada sobre un cliente que tiene una condición de alto riesgo, una condición vinculante, no, digamos, hacer todo un esfuerzo a nivel de personas que analicen y de tecnología, cuando desde acá podemos tomar una decisión. ¿Qué preguntas se pueden ahí tomar? Las primeras tienen que ver con preguntas que nos hace la misma norma de poder identificar e individualizar y verificar la información del tercero. Es como mínimo información básica de nombres y documentos, que es la información que nos permite individualizar para uno ir y consultar en las diferentes fuentes legítimas que nos permiten eso. Y las otras preguntas va a ser información básica de acuerdo con el riesgo que cada entidad tenga. Y acá va a depender, y este ejercicio, para que sea de alguna manera efectivo, va a ser que cada entidad haga ese análisis de cuáles son mis riesgos. Si mis riesgos van a estar medidos en mis clientes de acuerdo con la actividad económica o de acuerdo con el producto que yo estoy ofreciendo. Voy aquí a decir, tengo un producto de moneda extranjera. De acuerdo con esa exposición de mis factores de riesgo, voy a tener mis preguntas para efectivamente medir en una etapa inicial el riesgo que se expone. Entonces, pueden ser unas preguntas clásicas, pero nuestra recomendación, o a la hora que nosotros entramos a desarrollar con nuestros clientes los procesos, parte de construir esas preguntas va a salir del ejercicio de entender mi contexto interno y externo, de entender mi matriz y mis riesgos, y resultado de ese entendimiento voy a poder formular mis preguntas o cuáles son los campos que debo capturar para poderle poner ese nivel de riesgo inicial al cliente que se pueda desplegar más adelante. Gracias, Tefa. Tefa, inclusive te voy a hacer una pregunta aquí que está muy en relación con lo que acabaste de decir, que aquí nos están preguntando. Ya dice, en la mesa de debida diligencia, deme un segundo. ¿Cómo en la mesa de debida diligencia se tienen en cuenta los contextos internos y externos de mi empresa? O sea, creo que está muy en línea con lo que acabaste de mencionar. Sí, digamos que el ejercicio de contexto interno y externo, yo lo llevaría a que finalmente ese análisis que se hace ahí va a ser una información transversal que se utiliza durante todo el flujo, porque finalmente ese análisis de contexto interno y externo nos va a brindar dos aspectos que aquí los voy a resumir en dos palabras, que van a ser mis amenazas y mis vulnerabilidades. Entonces, cuando yo estoy enfrentándome a un cliente, también ahí me estoy exponiendo a entender cuáles son esas amenazas que ese cliente también me está trayendo, en el cual en las diferentes partes del proceso deben de estar presentes mis análisis. El análisis del contexto interno, que es un insumo también muy importante para mi matriz, finalmente se va a traducir en mi matriz en unos riesgos, unas causas, unos controles. Y esos controles que van a salir del análisis inicial del contexto, incluso dependiendo de la metodología que seleccionemos, está también presente en el análisis del contexto. Esos controles son los que yo me voy a llevar a lo largo de mi flujo, en donde hay controles más específicos de cara en la mesa de debida diligencia. Digamos que si vamos a mirar, hoy muchas entidades están teniendo controles más de cara al monitoreo transaccional, que uno dice en una fase de vinculación no contamos con esa transaccionalidad, pero en una mesa de actualización contamos con transaccionalidad. Y esa información que hay ahí para darle ese carácter también de continuo se lleva a esa mesa, de mirar qué alertas tenemos, en qué segmento está el cliente, si el cliente me ha generado un ROS. Como ven, en un proceso de actualización tradicional, lo pasamos derecho en el sentido de que la información transaccional en ocasiones es un insumo para activar la actualización, pero también la información transaccional es un insumo para analizar dentro de la actualización. Entonces, en esa mesa se incluyen esos conceptos. Y si es un cliente que está en un sistema de vinculación normal, que lo activamos según el riesgo, cuando estoy en esa mesa de segundo nivel o de debida diligencia, esos temas del contexto, de la jurisdicción en la que está. Voy aquí a dar un ejemplo. Es que mi cliente se me está vinculando, el lugar de residencia es en el Cauca.
Pues, ¿qué me dice y digamos que él me quedó en alto riesgo? Si activó mi mesa de segundo nivel. ¿Qué me dicen mis amenazas sobre el Cauca? ¿Qué es importante analizar en el Cauca? ¿Cuál es la situación que tenemos en el Cauca? ¿O será de narcotráfico? ¿O será de cultivos ilícitos? ¿O será de financiación al terrorismo? Y cómo eso lo evalúa mi cliente que se está vinculando. Mi cliente es no solamente el por qué está en Cauca, él como al estar en Cauca se ve expuesto a los riesgos que presentan en el Cauca. Y ahí me traigo mi contexto. Al analizar ese cliente que está ahí ubicado en esa mesa por una alerta y cómo la alerta se activó y cómo la debería de analizar. No es simplemente si está en el Cauca. ¿Cuál es el riesgo de estar en el Cauca? Y cómo mi cliente tiene ese riesgo. Buenísimo. Estefano, dale, José, dale. Qué pena. Nos hacen una pregunta que me parece interesante. Buenos días. Dentro de lo explicado no se mencionó la segmentación de los clientes. ¿Esto en qué parte se debe hacer o en qué etapa del flujo presentado se haría? ¿Es posterior a la vinculación? Listo, muy buena pregunta. Ese es el tema de la segmentación. Y digamos que es muy buena pregunta en el sentido de que parte del concepto que tenemos acá desde esta data, desde el estudio de la norma y desde conocer estos procesos de vinculación es que todos los elementos, instrumentos y etapas de los sistemas deben de estar articulados y concatenados para que efectivamente sea un sistema. El sistema nos habla de que hay una articulación frente a ellos. Ahora, la segmentación es un instrumento dentro del sistema. La segmentación como tal, que incluye una segmentación de parte de un proceso de minería, de una metodología de reconocido valor técnico, incluye una historia. Digamos que desde acá se puede analizar, pero si estamos parados en un proceso de vinculación, pensaría, y digamos que nosotros lo hemos visto, en que esa segmentación, el cliente lo vinculamos, el cliente queda ya con la información necesaria, se ubicará dentro de un segmento y a medida que él va operando ya se revisará si él continúa en ese mismo segmento o se da un cambio hacia el otro. Pero ya hay una información adicional, será para nosotros una segmentación posterior con la periodicidad que cada uno de los elementos, en donde se utilizan las reglas que ya se tienen previo con la historia para ubicar nuestro cliente que recién se vincula dentro de un segmento y decir, este cliente con esta información no tiene una transaccionalidad, pero se puede parecer a estos demás clientes dentro de este grupo. Esa es como, digamos, la visual, pero como les digo, hay unos procesos periódicos frente a la segmentación. Ahora, estamos hablando de un cliente que se vincula. En un cliente que se actualiza, y digamos, trayéndolo al tema que estamos viendo hoy del conocimiento del cliente, la segmentación y la vinculación van a jugar un papel en común. Voy aquí a decir, finalmente la segmentación es un insumo también para mi matriz, yo identifico riesgos dentro de mis segmentos, la misma información de la segmentación y el riesgo de mi segmento me puede disparar un proceso de actualización. Pero como les digo, no solamente la actualización o la información de riesgo o una alerta de mi segmentación me puede a mí abrir que yo haga una actualización, sino también cuando yo actualizo, debo de también revisar digamos, mis riesgos de manera continua. Entonces, cuando yo actualizo, debo de saber qué pasó en mis segmentaciones. Si mi cliente cambió de segmentos, si mi cliente me generó alertas desde mi segmentación. Entonces, es información que dependiendo del momento en el que nos paremos, vinculación del potencial cliente o una actualización de mi cliente actual, lo vamos a poder ver qué utilidad le damos a la segmentación. Estefa, una última pregunta, y muy concreta porque ya estamos un poquito pasados del tiempo, ¿cierto? Y dice, que me parece muy importante, ¿puedo dejar mi proceso de vinculación como lo tengo y implementar el KYC con Stradata para el proceso de actualización, o viceversa? Perfecto, sí, desde Stradata, digamos que desde acá contamos con todos estos temas de herramientas, de conocimiento, de analítica, para finalmente apoyarlos en las partes del proceso en la que cada entidad consideren. ¿Cuáles nuestras premisas? Precisamente poderles descargar y hacer un proceso más eficiente, poder poner nuestras personas en servicio de esos procesos, pero puede ser en un proceso de vinculación, una de las en las mesas, esa mesa inicial que digamos tiene tanto valor, o en un proceso de actualización, en donde incluso si lo revisamos, ya ese flujo que activa por un score, ese flujo también lo podemos tener en la actualización, y que aquí hoy viene la pregunta es, ¿todos nuestros clientes los actualizamos con la misma periodicidad?
Podemos incluso pensar si la periodicidad depende del nivel de riesgo de mi cliente. Como ven, hoy tenemos unos plazos que las mismas normatividades nos han permitido extenderlos y que esos plazos lo podemos utilizar de acuerdo con el riesgo. Entonces, para concluirte, digamos, finalmente y cerrar aquí la respuesta, lo podemos apoyar en un proceso de actualización, en un proceso de vinculación, en un mix o en etapas del proceso. Y la idea es que este es el flujo conceptual, pero este flujo se adecúa de acuerdo con el estándar de cada compañía, de acuerdo con el nivel de riesgo que ya tiene cada compañía y su apetito, y en especial con un desafío que veíamos muy al principio con la cultura del riesgo de cada una de las compañías. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tenemos igual muchas preguntas. A todos los que pues, estuvieron tan activos preguntándoles, vamos a responderles a ustedes directamente, porque sí me parece importante pues, que lo podamos hacer, obviamente respetando el tiempo también de todos ustedes y adicionalmente agradeciéndoles a todos por este espacio. Igual están conectados la gran mayoría hasta esta hora. Y bueno, de verdad que para nosotros es un placer poder estar esta mañana con ustedes, trayéndoles esta nueva visión de la forma de hacer KYC por parte de Stradata. Igual para cualquier duda o cualquier tema que quieran ahondar o quieran profundizar, nuestros contactos, nuestros canales están abiertos y pues obviamente los atenderemos de una manera lo más diligente posible. A todos muchas gracias, Estefanía, a José muchas gracias por su tiempo y bueno, estaremos aquí constantemente para una próxima oportunidad con todos ustedes. Que tengan todos un muy buen día y José, Estefanía, lo mismo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Feliz día.